dando, hermanos, nuestras enseñanzas doctrinales hoy jueves. Hoy vamos a seguir con la lección número 2. No sé si alguien tiene el manual de doctrinas y prácticas fundamentales. Allí creo que lo tengo yo adentro en mi bolsón. Por favor, sácalo, hermana Sandra. Ahí está, hermanos, ese manual que lo estamos utilizando, hermanos, para poder impartir, hermanos, nuestras doctrinas. Es necesario que usted y yo conozcamos, hermanos, nuestras doctrinas. Se lo voy a prestar al hermano Juan Carlos aquí. Ve. Ese material, hermanos, tiene un costo. Lo vende, hermanos, allá en la oficina central de la SEAD, Asamblea de Dios. Allí se está, hermanos, vendiendo, hermanos, ese material. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos adquirir, hermanos, ese material. Los que no lo tienen, algunos que lo tienen, ¿verdad? Por ahí veo a la hermana Avi que lo tiene. Alguien más que tenga ese material, allá atrás, muy bien. Allá atrás también, qué bueno, gloria a Dios. Es bueno que todos lo tengamos. Y si no lo tiene, también, hermanos, yo he hecho un estudio, por allí le he agregado, porque el manual trae, hermanos, lo básico, pero yo he agregado alguna información adicional extra para que usted pueda tener la información más completa, mis amados. Así es que, bueno, antes de entrar en el estudio, queremos darle la cordial bienvenida ya a nuestros apreciables amigos. No sé si ya estamos en vivo. Muy bien, queremos darle la cordial bienvenida a nuestros apreciables amigos que están viendo siempre nuestras transmisiones en vivo, ¿verdad? Damos saludo a nuestro hermano Orlando, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Anita Montes, su esposo, todas las familias que nos ven en vivo y también en reprise, ¿verdad? O nos siguen viendo después. Es una bendición para nosotros, es un gusto que usted esté por ahí pendiente en la casa del Señor. Así es que quiero que le mandemos un saludo caluroso a la gente que nos ve, hermano. Dele fuerte las palmas al Señor por la vida de cada uno de ellos. Gloria al Señor. Muy bien, y ahora, hermanos, iniciamos con la lección número 2. La lección número 2 es acerca de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Amén. La Biblia, ahí está, miren. La Biblia, hermanos, que es el manual nuestro. No sé si allá lo ven, sí, alcanzan a ver. Es el manual nuestro, es este libro que nosotros tenemos, que para nosotros es nuestro manual de vida. ¿Sí? Porque es, hermanos, el manual que utilizamos para, hermanos, saber conducirnos y poder, hermanos, caminar y poder avanzar en el reino de Dios cada día. Muy bien, bueno, vamos a entrar, hermanos, ya de lleno. Quiero que leamos por allí el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Si puede, hermanos, allí, hermanos, sentaditos, los servidores, voy a pedir que tomen sus lugares, todos los servidores, para que también ellos puedan poner atención. El jueves pasado yo compartía con ustedes la lección número 1 y la introducción y la lección número 1, que es acerca de los objetivos locales, ¿verdad?, de la iglesia. Por ejemplo, dentro de ellos está adorar al Señor. Dentro de ellos está también, hermano, lo que es, hermano, la convivencia, confraternizar, hermanos, y entre esos objetivos también, hermanos, dar buen testimonio. Y allí, hermanos, sucesivamente está, hermanos, establecido ya, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer y cómo conducirnos. Quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, para, hermanos, luego ya entrar en detalles de lo que es el estudio. Dice, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Este versículo usted se lo debe saber de memoria. ¿Cuántos se lo saben? ¿Se lo saben, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermanos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que nosotros es necesario escudriñar las escrituras. Amén. Entonces, entrando ya en materia, allí le va a aparecer en pantalla todo el estudio que le voy a impartir en esta tarde, en esta noche. Así es que si usted puede, hermanos, hacer sus anotaciones o me va a prestar atención o desea que le comparta la información, hermanos, en una USB, con el mayor de los gustos. La Biblia, hermanos, es la palabra inspirada de Dios. Y le he puesto allí, hermano, con letras mayúsculas, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de conducta superior a la conciencia, mas no
contraria a la razón. O sea, la Biblia para usted y para mí es la regla, amén. Nuestro manual, el manual que nos rige, nos, hermano, indica el camino. Dice uno de los salmos que la palabra es lámpara, amén. Lámpara a los pies nuestros, amén. Alumbra, porque ella es la que nos da la luz, cómo conducirnos cada uno de nosotros. Entonces, hermano, dijimos que la Biblia, la palabra, es la revelación. Diga conmigo, revelación. Es la revelación, hermano, de Dios al hombre, porque a través de esta palabra Dios le habla a usted y a mí. ¿Cuántos se gozan porque le habla? Ahora, el punto es que muchas veces a nosotros no nos gusta leer. Y hay gente, hermanos, y ahí vamos entrando ya, hermanos, en el estudio, que prefiere, hermano, escuchar que alguien llegue, le ponga manos y le diga, dice el santo, que ores. Pero si la palabra dice que tenemos que orar, hermanos. Hay otros que andan buscando, hermanos, que alguien les diga, que les profeticen y les diga, dice el Señor que tenés que buscar al Señor. Y él sí que aquí dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Aquí está eso, hermanos. Entonces es la revelación. La palabra de Dios es la revelación. ¿A quién, hermanos? A la vida de quién? Del hombre. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, las Sagradas Escrituras te pueden hacer, oiga esto, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra le puede hacer sabio a usted. Esta palabra me puede hacer sabio a mí. Esta palabra, hermano, nos puede a nosotros, hermano, dar muchas, pero muchas, hermano, mucho conocimiento. Nos puede dar, hermano, paz a nuestra vida. ¿Cuántos se alegran por ello? Puede darnos paz, puede darnos tranquilidad. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos inspiran a la comunión con el Señor, nos inspiran a buscar del Señor. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo debemos conducirnos. Por eso es que nosotros le enseñamos y le decimos a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes, y a los que todavía, hermanos, quizás no se han convertido, les recomendamos que lean la palabra de Dios. Y los que ya tienen años de congregarse en una iglesia, pero escuche esto, todavía no han leído la palabra, es necesario que comience a leerla, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios. Hay gente, hermano, que se mete a estudiar a los institutos bíblicos con la buena, hermanos, acción de querer conocer, de querer aprender y de querer, hermanos, cada día, hermanos, aprender más de la palabra para poder enseñar bien la palabra. Y qué bueno, yo digo, está perfectamente bien. Pero hay gente que se mete a estudiar a los institutos bíblicos, teología bíblica o la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras para tener un gran conocimiento y no ser, hermanos, sabios conforme a la voluntad de Dios y hermanos, usar bien la palabra, sino con el objetivo, hermanos, ¿de qué? De creerse más que los demás. Y esta palabra a nosotros nos enseña que cada uno de nosotros debemos de ser humildes. Diga conmigo, humildes. Si usted sabe, gloria a Dios. Si usted conoce la Sagrada Escritura, gloria al Señor. Si usted es teólogo, gloria a Dios. Qué bueno. Puede usar bien la palabra, puede trazar bien la palabra, pero la palabra del Señor o las Sagradas Escrituras nos hacen a nosotros, hermanos, salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, viene una lectura bíblica. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer por allí 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al versículo 17. El apóstol Pablo en esta carta le escribe unas palabras a su hijo, hermanos, en la fe. ¿Cómo se llamaba su hijo en la fe? Lectores de la palabra de Dios. Timoteo, oiga esto. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 17. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, oiga esto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué las Sagradas Escrituras? Para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado ¿para qué? Para toda buena. Ahora, yo he marcado algunas frases por ahí. Si usted ve, hermanos, dice la Biblia, en el versículo, hermanos, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. O sea, la palabra de Dios es para enseñar, para, hermanos, enseñarle a los nuevos convertidos. Por ejemplo, hoy que mi hermano Will, ¿verdad? Mi hermana Ceci, mi hermano Giovanni tienen una célula de crecimiento allá en sus hogares. Qué bueno, hermano, porque ahora van a enseñar la palabra de Dios. Vamos a enseñar. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta tarde? Estoy enseñándole a usted. Las Sagradas Escrituras no solamente es útil para enseñar, sino para redarguir. Es decir, la palabra redarguir quiere decir para, hermanos, como decir, hermanos, para combatir, hermanos, quizás el pecado. Me estoy explicando, hermanos, para combatir el pecado. Porque, hermanos, la palabra de Dios a veces es como un limón. ¿Le ha pasado a usted que ha partido un limón y de repente usted tiene una herida en la mano? ¿Cómo siente cuando usted tiene una herida y de repente le cae el limón? ¿Cómo siente? Hasta turra la cara, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la palabra redarguye nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, nos cae como limón cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas delante del Señor. ¿Está entendiendo lo que digo en esta hora? Entonces, la palabra, hermanos, no solamente hace eso, sino también nos corrige cuando usted y yo estamos mal. Aquí cada noche, hermano, se para un predicador o una predicadora a exponer la palabra del Señor. Y yo creo que usted, hermano, no es de aquellos que dicen, ¿verdad? Háblale que tengo a la par, háblale que está delante de mí, háblale que está cerca de mí. Si no, usted dice: gracias, Señor, porque me estás hablando. O no, hermano. O es de aquellos que dicen: Señor, es para mi vecino. Para mí no es, sino que es para mi vecino. No, hermanos, dele gracias al Señor, porque la palabra de Él nos corrige. Amén. La palabra nos corrige. Y no solamente eso, sino que también nos instruye en justicia. Oiga esto, mi amado, qué interesante que somos instruidos a la luz de la palabra del Señor. Somos instruidos en justicia, hermano. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra me gusta. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Oiga esto: preparado para toda buena obra. Cuando usted, hermanos, comienza a leer la palabra, cuando usted comienza a escudriñar las Sagradas Escrituras, usted comienza, hermano, a adquirir un conocimiento. Y el Espíritu Santo comienza a hablarle a usted. Y comienza usted, hermanos, a experimentar cambios en su vida. Pero eso es cuando usted lee la palabra de Dios. Cuando, hermanos, abrimos más la palabra de Dios, más veces que cuando usted y yo abrimos el Facebook. Porque hay personas, hermanos, que no abren la Biblia, que no abren la palabra del Señor, sino que abren más veces el Facebook que la palabra del Señor. Está más pendiente de las redes sociales que de la palabra del Señor. Y por eso muchas veces nosotros nos falta. Pero qué bueno que la Biblia nos prepara. ¿Para qué? Para que seamos hombres y para que usted sea una mujer preparada para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios o la Santa Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y revelada a santos hombres de Dios. Dice la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Allí le aparece, hermanos, un texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 20 y 21. Dice la Biblia: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras, Escrituras, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya vamos entrando en un detalle tan importante, porque, hermanos, en este tiempo hay tantos libros bonitos, libros interesantes. Hay autores, hermanos, de unos libros de obras
muy interesantes, importantísimas. Pero, hermanos, las Sagradas Escrituras no fue una revelación humana. Las Sagradas Escrituras no fue, hermano, una revelación de carácter humano, sino de carácter divino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia o las Sagradas Escrituras fue, hermano, una revelación de Dios al hombre. Ahora, ¿por qué, hermanos, decimos esto? Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Vea, hermanos, allá hay algo que quiero que usted, hermanos, lo vea perfectamente bien. Allí, hermanos, hay un cuadro. En la parte, hermanos, acá, de su lado es la parte izquierda. Hay una gráfica. Usted ve allí, hermanos, que dice, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y abajo, ¿qué ve usted, hermanos? Ve una figura, ve un hombre, ve la figura de una persona, la cabeza de una persona. Entonces, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, no son tres dioses distintos, sino uno solo. A eso se le llama, hermano, ¿cómo se le llama? Deidad. Diga conmigo, deidad. Porque nosotros creemos en la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ellos le revelan a quién, al hombre. Y viene la revelación. Viene la revelación como un soplo, como un soplo al hombre. Y el hombre, hermanos, siendo, hermanos, un ser humano sencillo, con una mente finita, porque la mente del ser humano es finita, o sea, nuestra mente tiene límite. Pero la mente de Dios es una mente infinita, y jamás usted y yo vamos a poder entender la mente de Dios, porque es infinita. La mente nuestra es limitada, pero la mente de Dios es infinita. Entonces Él viene y revela a quienes, a sus santos hombres, porque no le revela a cualquiera, sino a sus santos hombres. Entonces viene la revelación de parte de Dios al hombre, y viene el hombre y comenzó, hermanos, hermanos, transcribir lo que se le estaba siendo revelado. Dice, hombres escogidos por Dios. Vea esto, hombres escogidos por Dios. El Espíritu Santo fueron los escritores de los manuscritos originales de la Biblia. Allí vamos a ir entrando en un detalle tan importante. Esta palabra que usted y yo, hermanos, conocemos, ya, hermanos, no son, hermanos, llamémosle así, hermanos, los escritos originales, sino que, hermanos, esto ya se llaman traducciones. Ya, hermanos, la palabra de Dios ha sido traducida, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que más adelante ahí le va a aparecer también en su pantalla. La Biblia, la palabra del Señor, las santas escrituras fueron, hermanos, escritas en 3 idiomas. ¿Está conmigo? Uno de los idiomas de los cuales, hermanos, fue escrita el hebreo. Otro de los idiomas que también fue escrito, hermanos, es el arameo. Y otro, hermano, de los idiomas fue el griego. Entonces, esos 3 idiomas fue escrita las Sagradas Escrituras. Luego, hermanos, comienza, hermanos, lo que es, hermanos, la traducción, hermanos. Ahora, por eso es que hoy usted ve, hermanos, que tenemos variedad de Biblias. Hay un montón, hay una gama de Biblias. Y usted dice, a mí me gusta esta porque es más clara para hablar. Pero también hay que tener cuidado, porque hay, hermanos, interpretaciones, hermanos, que están un poco, hermanos, salidas de contexto y nos pueden, hermanos, desviar de la enseñanza. Ahora, nosotros recomendamos, como fieles seguidores de Cristo, hermanos, recomendamos que se use, hermanos, la Biblia, la Reina Valera 1960. También, hermanos, podemos hacer uso, hermanos, de otras versiones, pero no debemos olvidar, hermanos, que ya, hermanos, algunas traducciones se han ido, hermanos, quizás desviando del punto, porque esto también, hermanos, es necesario saberlo, que no todas, hermanos, las Biblias tienen, hermanos, es probable que tienen lenguajes actuales, pero no están, hermanos, como decir, hermanos, dentro del contexto, dentro de la parte, hermanos, de lo que el escritor sagrado quiso decir, sino que ya el texto lo sacaron de contexto. Y eso, hermanos, lleva, hermanos, a confusiones o a malas interpretaciones. ¿Está conmigo? Por eso es que es necesario, hermanos, comprender y entender que la palabra de Dios, hermanos, debe ser revelada también a usted y a mí cuando la leemos.
Usted no solamente tiene que leer, hermano, la Biblia como leer el diario, el periódico, hermanos, por ahí un buen libro. No, la Biblia se escudriña. Como decía el versículo que leímos al inicio, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, hermanos, las sagradas escrituras tenemos que escudriñarlas. Entonces, las escrituras originales fueron sin error. Oiga esto, fueron sin error. Hoy día no hay manuscritos originales, ya no. Lo que hay, hermanos, son Biblias que han sido, hermanos, traducidas de los manuscritos originales. Eso es lo que hay hoy. Muy bien, vamos avanzando. Hay otros versículos, hermanos, por allí de apoyo. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 y versículo 15, dice, hermanos, lo siguiente. Éxodo capítulo 4, cuando Jehová se le presenta a Moisés en la zarza y le dice lo siguiente. Éxodo 4, 10 al 15. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo? ¿O al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, porque por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. ¿Qué es lo que decía Moisés? Que era tartamudo, era tardo para hablar. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo las Sagradas Escrituras, hermanos, no cualquiera las puede interpretar, hermanos. No cualquier hermano puede interpretar la Biblia, porque, hermanos, hay gente preparada. Hay gente, hermanos, que son, hermanos, grandes intelectuales preparados, pero no, hermanos, son creyentes. Todavía el Espíritu Santo no está en ellos. Les cuesta, hermanos, poder entender e interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, hermanos, son de interpretación divina por el Espíritu Santo de Dios. Por eso no cualquiera puede interpretar las Sagradas Escrituras. Pero qué bueno que nosotros, hermanos, los que estamos sentados en esta silla de honras, el Espíritu de Dios está en usted, en usted, en usted, y podemos entender lo que la palabra del Señor nos dice, mis amados. Y podemos decir nosotros que quizás, aunque seamos tartamudos, nos cueste hablar, como dijo Moisés, torpes para hablar, pero cuando, hermanos, leemos la palabra de Dios, yo estoy seguro que usted entiende lo que el Señor le quiere decir a través de la palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Otra cita, hermanos, que quiero que leamos es Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia. Gloria a Dios. El versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó, dice que, mi boca, y me dijo: Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Allí está, hermano, cuando usted ve a los siervos de Dios que declaran una palabra. Yo le voy a poner una cuñita en esta noche. Vea, oído a esto. A veces acá, hermano, han venido pastores invitados, y no soy la excepción. A veces el Señor pone una palabra a declararla para usted. Yo no sé, hermano, si usted, cuando yo declaro una palabra sobre su vida, o cuando yo ministro su vida, cuando a un siervo en este lugar declara una palabra, ya sea de sanidad divina, ya sea de provisión, ya sea, hermanos, de cualquier clase de palabra de bendición, usted la reciba, usted la cree. Pero realmente, hermano, Dios pone la palabra en la boca de sus siervos. Y aunque usted, hermano, diga: pero no creo que el Señor le diga, hermano, la palabra que está en la boca de los siervos de Dios es palabra de bendición. Como también podemos declarar palabra de bendición, se puede declarar una palabra de maldición. Pero la idea aquí es declarar palabra de bendición
en el nombre del Señor. Entonces dijo Jeremías en el versículo 9, él dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Cada predicador que se para en este lugar, cada predicadora que se para en este lugar y declara una palabra y que viene como inspiración del Espíritu Santo, es poderosa en el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, usted y yo tenemos que escuchar. Y cuando el siervo de Dios ponga la mano sobre usted y declare una palabra, diga: Señor, yo creo en esa palabra que tú me estás dando en esta tarde. Porque hay gente que el Señor, hermano, le da una palabra, pero no la creen, hermanos. No la creen. Y dice: no va a pasar. Por eso no se cumple el milagro en su vida. Entonces ahora, hermanos, vamos a la siguiente página. La Santa Biblia, hermanos, tiene, hermanos, veracidad, mis amados. Fíjense, hermanos, que hay un dato bien importante. Yo quiero que usted lo tome muy en cuenta ahí. La expresión "y dijo Dios", oiga esto, en el Antiguo Testamento, la expresión "y dijo Dios" se encuentra más de 2600 veces. Oiga esto, la palabra, hermanos, o la expresión "y dijo Dios" se encuentra más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Frase que pone el sello de la autoridad de Dios en su palabra. Imagínense: "y dijo Dios". Por eso es que se dice que esto es la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, toma su Biblia, hermano, cuando alguien le dice: "¿y qué es lo que usted lleva en su mano?", usted, hermano, lleva en la mano lo que es la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa, contiene la palabra de Dios. ¿Estamos claros allí, mis amados? Entonces la Biblia está compuesta por un total de 66 escritos. Ojo con esto, 66 escritos. ¿Por qué, hermanos, dice 66 escritos? En su manual dice libros, pero en realidad, hermanos, la Biblia está compuesta por libros y cartas. ¿Estamos? Por eso hay algo que yo quiero que usted, hermanos, comprenda. Y los predicadores que se suben a esta plataforma, es necesario que aprendamos también a utilizar esta forma de, hermanos, dirigirnos a la palabra de Dios. Cuando usted abre, hermanos, su Biblia, allá, hermanos, en los primeros libros, por ejemplo, de Reyes, segundo libro de Reyes, esos son libros. En el Antiguo Testamento tenemos libros, pero en el Nuevo Testamento usted y yo tenemos cartas. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos también libros sinópticos. ¿Cuáles son los libros sinópticos? ¿Cuántos libros sinópticos son? Mire, preste mucha atención a esto. Se le conoce como libros sinópticos al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa la palabra sinópticos? La palabra sinóptico significa que tanto Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, escriben, hermanos, casi lo mismo, pero desde la perspectiva de ellos escriben, hermanos, la revelación que Dios pone en ellos. Si usted ve el Evangelio de Juan, es diferente, aunque todos decimos los 4 evangelios, y muy bien, pero realmente, hermanos amados, tanto Mateo, Marcos y Lucas casi lo mismo dice. Si usted ve y compara, casi lo mismo dice. A eso se le llama sinópticos. El Evangelio de Juan es diferente, porque, hermano, Juan, hermano, tiene otra perspectiva de ver las cosas, los milagros de Jesús. A eso se le llaman libros sinópticos. Ahora bien, ¿cuántos escritos son? Vamos a ver, ¿cuántos escritos son, iglesia? 66. El Antiguo Testamento contiene, hermanos, 39 libros. ¿Sí? El Nuevo Testamento contiene ¿cuántos libros? Hermano Isaac, 27 libros. Componen, hermano, un total de 66 escritos. ¿Por qué decimos escrito? Preste atención a esto. Porque dentro de los libros, dentro de la Biblia, hay libros y hay cartas, como también se le conoce epístolas. La palabra epístolas es igual a cartas. Entonces, tenemos escritos 66 libros. Tenemos entre escritos 66 libros y cartas. Ahora, en el Antiguo Testamento, ojo con esto,
si usted ve, hermanos, encontramos la obra de quién, hermano, del Dios. Yo quiero que me preste acá la atención, la mayor atención que le estoy dando en esta hora de estudio. Vea, en el Antiguo Testamento encontramos la obra del Dios Padre. ¿Por qué? Porque ya dijimos que se encuentran más de 2600 veces la palabra y dijo Dios. Pero con eso no quiere decir, hermano, que no está allí manifiesta la obra del Dios Hijo, o sea, Jesucristo. Cuando usted ve, hermano, que Jesús dijo, cuando Jehová dijo allá en el huerto del Edén, hagamos al hombre, amén, hagamos al hombre, está hablando, hermanos, en una forma donde no solamente está uno, sino hay más de dos. Entonces allí está el Padre, el Hijo, indudablemente, y el Espíritu Santo. Cuando, hermanos, en aquella ocasión, en la Torre de Babel, aquellos hombres comenzaron a edificar y pretendían llegar hasta el cielo o lo más alto posible. ¿Qué pasó? Dijo Jehová, bajemos y confundamos. Estamos leyendo en una forma que, ¿verdad que es plural? Porque hay más de dos. Entonces allí estaba el Dios Padre, allí estaba el Dios Hijo, allí estaba el Dios Espíritu Santo. ¿Comprende usted ahora esto? Entonces, en el Evangelio, en los hermanos Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, encontramos la obra del Dios Padre. Diga conmigo, el Dios Padre. Pero ya, hermanos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí encontramos la obra del Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Allí, hermanos, encontramos la obra de Jesucristo. Pero del libro de Hechos de los Apóstoles hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones, allí encontramos la obra del Espíritu Santo. Entonces vea usted, hermano, los tiempos, cómo está, hermano, los tiempos, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, amados, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cada una de estas secciones con ciertas características y estructura específica, y también con una intencionalidad definida, porque la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, hermanos. Cada uno de los escritores que, hermanos, escribieron en su tiempo, cada uno de ellos fue la revelación de Dios la que le dio, hermanos, para poder escribir. Si usted ve toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones, no hay contradicción en la palabra. Todo está en un orden. ¿Está entendiendo, mis amados? En un orden, hermanos. Entonces, quiero que tome también algunos datos. Eso no está en el manual. Esto que estoy diciendo no está en el manual. Pero sí, hermanos, quiero que tome datos, tome apuntes de esos datos importantes. La Biblia fue escrita, oiga bien, en una gran variedad de estilos literarios. Mire esto. Veamos algunos de esos estilos. La palabra de Dios, mire, por eso es que esta Biblia, no, hombre, no hay otra como esta palabra. No hay otro como este libro. Un libro, hermanos, tremendo, especial. ¿Por qué digo esto? Porque vea, dice la palabra, dice, la Biblia fue escrita en gran variedad de estilos literarios. Y quiero que veamos algunos de esos estilos. La Biblia contiene parábolas. ¿Cuántos han leído las parábolas? La Biblia contiene alegorías. La Biblia contiene cartas o epístolas. La Biblia contiene, o sea, este libro contiene poesías. La Biblia contiene narración histórica. La Biblia contiene canciones, o sea, salmos. Contiene ley, contiene profecía y entre otras cosas. La Biblia contiene todo eso. Imagínese usted qué tan importante. Tenemos un libro completo. Por eso es que, hermanos, del griego, hermanos, su Biblia significa, hermanos, conjunto de libros. Porque aquí tenemos un montón de libros, hermanos. O sea, en pocas palabras, esta es una obra por excelencia. ¿Cuánto le gusta leer la obra de Dios, hermanos? Fíjense que algunos de nosotros, hermanos, así con amor se lo voy a decir, somos haragancitos para leer la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Así suavecito, hermanos, para que no sienta duro el leñazo. Somos tan haraganes para leer la palabra de Dios, hermano. Y a veces somos tan acomodados que algunos de nosotros solo nos quedamos con lo que aquí oímos, hermano, ¿verdad? Y por eso es importante que usted escudriñe las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Vea otro dato tan importante. La Biblia se escribió
Se escribió en 3 idiomas. Ahí está. Vea qué tan interesante. Se escribió en hebreo, se escribió en arameo y en griego. Esos son los 3 idiomas en los que la palabra de Dios se escribió, mis amados. No ande pensando usted, y no se escribió en inglés, pastor. No se escribió en inglés. Se escribió en arameo, se escribió en hebreo y también en griego. Por eso, hermanos, que cuando nosotros por ahí, hermanos, encontramos alguna frase, se recomienda, hermanos, en la regla hermenéutica, que nosotros vayamos a la raíz etimológica para poder indagar, para poder, hermanos, comprender el texto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver quién lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Entonces tenemos que indagar. La palabra del Señor no solamente es simple y sencillamente abrirla, leer un salmo, el capítulo 23 del salmo. Qué bonito, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero ¿por qué lo dijo David? ¿Pero por qué lo escribió David? ¿Qué quiso decir David con ese salmo? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Cada una de esas cosas es importante que usted y yo las sepamos. Una pregunta interesante y muy importante: ¿cuánto tiempo cree usted que costó escribir, hermanos, la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuánto tiempo cree que costó, hermanos, escribir la palabra de Dios? Ve aquí tan interesante eso, siervo del Señor. Mire, hermano, qué dato tan importante. La palabra del Señor se escribió en un periodo entre 1500 a 1600 años. Wow, ¿cuánto tiempo? Eso costó. Hermanos, tenemos una obra de lujo en nuestras manos. Hay lugares, hay países donde no existe, hermanos, donde todavía no tienen la palabra de Dios. Pero qué privilegio que usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestro país. Y no solamente tenemos una versión, tenemos infinidad de versiones para que nos deleitemos leyendo la palabra del Señor, escudriñando las escrituras. Cuando usted lea, hermano, usted va a comprender lo que el Señor le quiere hablar a usted, mi amado hermano. Y vamos a dejar de ser locos, hermanos. Nos están diciendo, voy a ir por allá para que me profeticen y me diga, dice el santo. Hermano, por favor, lee la palabra de Dios. En vez de andar pensando que alguien te hable, que te ponga manos y te pasa demonio, mejor lee la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que tiene esa maña, tiene esa costumbre, hermano, de andar buscando gente, hermano, que le profetice, gente, hermano, que le diga, dice el Señor. ¿Por qué no abres la palabra para que te diga, para que te hable? Y el Señor mismo te va a hablar personalmente, hermanos. Pero hay gente que tiene esa costumbre. Si no le ponen mano, si no le dicen esto dice el Señor, esto dice el santo, no están a gustos. Pero qué bueno que en Elohim somos gente que amamos la enseñanza. Quizás dijo una mentira. Aquí en Elohim hay gente que ama las enseñanzas. Gloria a Dios. Ahora, se escribió en un periodo de 1500 a 1600 años. Este es un dato, es una hipótesis, es decir, algo aproximado, porque usted sabe que es difícil decir, hermano, a verdad, hermano, estos son los años. Son hipótesis, algo, hermano, que los eruditos han, hermanos, han logrado, hermanos, discernir que ese es el tiempo que, hermano, la Biblia tardó para que usted y a mí lo tengamos en nuestra mano, esta palabra. Ahora, vea qué tan interesante esto que le voy a decir. ¿Quiénes fueron los escritores? Wow, esto es importante. Esto no está ahí en el manual, pero lo quise agregar para que usted lo tenga como un dato bien importante. ¿Quiénes fueron los escritores? La Biblia fue escrita por 40 autores aproximadamente. Oiga esto. La Biblia fue escrita por 40 autores o escritores. Dentro de esos escritores que, hermanos, escribieron las Sagradas Escrituras, algunos de ellos fueron médicos e historiadores, que por ejemplo fue Lucas. El Evangelio de Lucas lo escribió un médico, un historiador. Pedro y Juan fueron pescadores. Pablo fue un rabino, fariseo. Josué fue un militar. Salomón fue un rey y filósofo, o sea, un sabio. Marcos fue, hermanos, un secretario. Amós fue un pastor de animales, un boyero. Ezequiel, hermanos, y Zacarías fueron sacerdotes.
Y también, hermanos, Mateo fue un cobrador de impuestos. Y el que tiene la hoja de vida más larga es David. Mire qué bonito, hermanos. Porque David fue, aparte de ser, hermanos, pastor de ovejas, fue poeta, fue músico, salmista, guerrero y fue rey. Mire qué bonito, qué interesante. Y también, hermanos, Samuel fue sacerdote, profeta y juez. Jeremías, Oseas y Joel fueron profetas. Esdras fue escriba y maestro. Nehemías, copero de un rey. Job, propietario adinerado de tierras y ganados. Isaías, escriba y profeta. Daniel fue consejero del rey. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén. Y así sucesivamente pudiéramos ir numerando tantos autores. La Biblia no fue escrita solamente por gente filósofa, por filósofos, gente, hermanos, que conocían, hermanos, letras, sino fue, hermanos, escrita por una diversidad de personas que recibieron la revelación de Dios. ¿Cuántos se alegran por ello? Eso significa que usted y yo tenemos el privilegio que también el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. Ya está la palabra, ahora solo la revelación puede venir a nosotros. Amén, hermanos. Puede venir a nuestras vidas. Ahora, su circulación, hermanos, o sea, su extensión fue extraordinaria. Ha sido traducida a centenares de idiomas y es leída en la mayor parte de los pueblos del mundo. Es el libro más antiguo, sin embargo, el más moderno, las Sagradas Escrituras, frente a la persecución y a la oposición de la ciencia. En la época medieval, hermanos, la Biblia fue perseguida y la Biblia era quemada a montones. La quemaban, la Biblia, imagínense usted. A pesar que fue un libro, es un libro antiguo, pero es el más moderno. Y quiero presentarle a continuación los materiales, hermanos. Tampoco está en el manual. Los materiales, hermanos, con que fue, hermano, escrita las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Vea usted el origen de las Sagradas Escrituras. Comenzó, hermanos, con la escritura en piedras. Por ejemplo, en Éxodo 24:12. ¿Se recuerda cuando Jehová, hermano, cuando Moisés subió allá al monte Sinaí? Y dice que le dio las 10 leyes, la tabla, ¿verdad? En una piedra. Entonces allí, hermanos, le dio, hermanos, el mensaje, la ley. ¿A quién? A Moisés, para que Moisés la pudiera, hermano, transmitir al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Luego, hermanos, también, hermanos, la Biblia, las escrituras, llamémosle así, las Sagradas Escrituras, también fue, hermanos, escrita en tablillas de cera. Esas tablillas, es la segunda imagen que está allí, eran, hermanos, tablillas especiales, en la cual, hermanos, allí escribían, hermanos, lo que Dios revelaba. También tenemos tablillas de arcilla, que también, hermanos, fue parte también de donde la Biblia, hermanos, se escribió, o las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos otro material, hermanos, que es un material, hermanos, que se llama ostraca. Estaba investigando que ese material es, hermano, un material de conchas o fragmentos de cerámica, y allí se escribía también las Sagradas Escrituras. Pero también, hermanos, en papel de vitela, que ese material era cuero de novillo, y allí, hermanos, también se escribió, hermanos, las Sagradas Escrituras, hasta llegar, hermanos, al punto en que se conocieron los famosos pergaminos, y allí, hermano, también se escribió, hermanos, las Sagradas Escrituras. Luego, hermanos, se escribió también en papiros. El papiro, hermanos, es ese material. Esos materiales, hermanos, que usted ve allí, hermanos, plantas acuáticas, eran en forma de cañas, crecían en los lagos y ríos pocos profundos, muy común en los ríos Nilos y en Egipto y en Siria. Y ahí, hermanos, ese material, cuando yo estuve estudiando en el bíblico, me enseñaron, hermanos, que
No sé si alguien ha visto cómo hacen, hermanos, los petates. Como aquí le hablo a gente salvadoreñas. ¿Alguien conoce los petates, hermano? ¿Todavía conocen los petates? Sí, ¿verdad? Porque como ya la nueva generación ya ni sabe qué es petate. Le voy a preguntar a un joven por aquí, vamos a ver, vamos a hacer la prueba. David, ¿qué es un petate? ¿Ya ve? Estoy hablando en inglés, no sabe. Pero si le pregunto yo, hermano, el siervo Alex, ¿qué es un petate? Ajá, sí. Exactamente. Entonces así hacían ese material, hermanos, los papiros. Hacían, hermanos, los pedazos, lo machucaban bien y lo como hermanos, así como los petates, que hermanos, que metían las piezas, lo unían y allí también escribían las Sagradas Escrituras. Vea toda la historia, de dónde, hermanos, hasta llegar a la fecha actual. ¿Qué usaban, hermanos, para escribir eso, hermanos? Bueno, luego tenemos, hermanos, lo que son los famosos rollos. Allí usted ve, hermanos, un rollo. Esos eran los libros antiguos. Todavía, hermanos, en Israel, allá en Israel, tienen, hermanos, de esos rollos. Porque allí, hermanos, ellos todavía guardan las escrituras, las Sagradas Escrituras, hermanos. Y también, hermanos, fue, hermanos, en forma de códice o de libro, con el fin de facilitar lectura y reducir el bulto de las hojas de papiro que se disponían en forma de libro y se escribían por ambos lados. Ahí está la imagen, allá. Y usted puede ver, hermanos, el material que utilizaban. Por ejemplo, hermanos, las pinzas de hierro, hermanos, acerados. Las plumas, no plumas de animales, de gallinas, ni de, no, plumas le llamaban a lo que usaban para poder escribir. Amén. Entonces, todo ello, hermanos, es el origen de dónde vienen las Sagradas Escrituras, hasta conocerla como usted y yo hoy la conocemos. Hoy hay, hermanos, Biblias de cuero fino, ¿verdad? Para los predicadores reverendos, ¿verdad? Aquellos que andan, hermanos, bien alajados y mandan a hacer sus Biblias, hermanos, bien especiales, hermanos, ¿verdad? Y ellos las lucen, ¿verdad? Pero eso, hermanos, eso ya es algo que es adicional al gusto del cliente. Porque imagínese usted una Biblia de estudio, aquí anda costando ¿qué? Entre 45, 60, 75 dólares. Una muy buena Biblia. Le voy a preguntar, levánteme la mano quién tiene Biblia de estudio. La mayoría no tienen Biblia de estudio. Levánteme los teléfonos celulares que andan. A veces nos duele, hermano, nos duele gastar en una buena Biblia, en una Biblia de estudio que nos da información. Nos duele. Pero no nos duele gastar en comprar un buen celular. No nos duele, porque es un buen celular que yo tengo que andar luciendo. Pero la palabra no, como la palabra no es para lucirla, entonces yo prefiero andar un buen celular. Mire qué tremendo. Y ahora hemos llegado al extremo que la gente, los cristianos light, y yo no estoy en contra de ellos, no, solo digo esto: ya no pueden, ya no cargan una Biblia, hermanos, así, sino que ahora solo andan, hermanos, las famosas tablets, ¿verdad? Las famosas iPad. Y ahí, hermanos, andan la Biblia, hermanos, y ya no andan Biblia como esta, porque todo se va modernizando. Cada quien sabe cómo, hermanos, se siente mejor. Pero para mí, hermanos, aunque hermanos, pues tenga quizás, hermanos, por ahí un equipo, la palabra de esta Biblia para mí es la que me identifica como cristiano evangélico, hijo de Dios. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios debe difundirse. ¿Por qué? Número uno, es mandamiento del Señor Jesucristo. Entramos ya, hermanos, a la esencia. ¿Por qué debemos, hermanos, difundir la palabra de Dios? Porque es un mandamiento. Dice, hermanos, Juan 5:39. ¿Alguien puede leer San Juan 5:39? Ya lo leímos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. En Mateo 28:19-20 dice, hermanos, id por todo el mundo, así dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. Mateo 19:20. Entonces, hermanos, las escrituras no las tenemos que tener solo de adorno. La Biblia tiene que saberla leer usted, hermano. Haga un hábito.
Le voy a decir algo que dije ya hace años. ¿A cuántos les da sueño leer la palabra de Dios? ¿A quiénes les da sueño leer la Biblia, hermanos? ¿Ah? ¿A quiénes les da sueño leer la Biblia? ¿Sabe? A quien le da sueño leer la Biblia tiene demonios. Porque los demonios no resisten la palabra de Dios. ¿Sí? Porque usted, hermano, puede estar toda la noche, hermano, en el WhatsApp, en el Facebook, Instagram, y usted, hermano, está con los ojos bien pelados allí. Y hasta estilo agarra. Y no le da sueño. Voy a leer la palabra de Dios. Primer versículo y comienza. Como que ha hecho un pipe ya para el 24, 31. Ya le dio sueño. ¿Por qué pasó horas en las redes sociales y para leer la palabra, un versículo, dos versículos? Ya me dio sueño. Me voy a dormir. Y un chabacán por allá. Yo cuando no tengo sueño y no puedo dormir, digo, lo que hago es abrir la Biblia y me da sueño y me duermo, dijo. Dije yo en mi mente, ¿qué hijo del diablo dije yo? Porque la palabra no es para que tú te vayas a dormir. La palabra de Dios es para que tú la escudriñes y puedas, hermano, el Espíritu Santo hablar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces reprende esos demonios que le están estorbando en su vida y lea, escudriña las Sagradas Escrituras. 2. Fue escrita para nuestra instrucción. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Amén. Ahí está, mire, fue escrita para nuestra instrucción. O sea, la palabra es como un mapa para nosotros. Es como la brújula, ¿sí? Miren los grandes barcos, ¿verdad? No, hombre, hermano, sí. Qué tremendo el timón. Chiquito. Dirige, hermanos, aquella gran nave. Esta Biblia, esta palabra, esta Santa Escritura debe de guiar tu vida para que tu caminar sea en victoria en el nombre de Jesús. Número 3. La Santa Biblia conduce al surgimiento del hombre nuevo. Cuando tú lees la Biblia, no, hombre, hermano, tú vas a cambiar. Primera Corintios, ¿qué versículo es, hermano? Dice de modo 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando comenzamos a leer la Biblia, ¿qué pasa? Nuestra vida comienza a ser diferente. ¿O no, hermanos? Porque me extrañaría a mí, hermano, que usted lea la Biblia y siga siendo el mismo chabacán, hermano. Me extrañaría, hermano, que usted lea la palabra y siga siendo el mismo patán. Eso no puede ser. Sino que hay cambios. Entonces la Biblia conduce al surgimiento, hermano, ¿de qué? De un nuevo hombre. El Evangelio de Juan 3:5 dice, ya vamos terminando. Evangelio de Juan, capítulo, hermanos, 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tiene que haber una regeneración. Nuestra vida tiene que ser cambiada en el Señor. Deben haber cambios. Deben haber cambios en nuestras vidas. Usted y yo no podemos ser los mismos que fuimos antes. La palabra es la que nos cambia a usted y a mí, hermanos. La gente dice de afuera: ah, no, ya te metieron por ahí, ¿verdad? La psicología, ya te metieron otras cosas en la cabeza. No, es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios conduce al surgimiento de un nuevo hombre, de una nueva mujer. La mujer allá afuera sin Cristo era chambrosa, hermanos, le quitaba el marido a la otra. Y así, hermano, allá afuera sin Cristo. Pero ya en Cristo, hermanos, es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El siervito, hermanos, allá afuera, hermanos, era tremendo mujeriego, ¿verdad? Le volaba ojo, hermanos, por ahí a la muchacha, ¿verdad? Aparte de su esposa, hacía medio ojitos por ahí, hermanos, a ciertas, hermanos, por ahí imágenes. A la falda corta, hermanos, por ahí de reojo el siervito.
Pero ahora que ya somos hijos de Dios, aunque veamos minifaldas, aunque veamos algo por ahí, hermano, solamente una vez usted vio, hermano, y bueno, ya ahí va. Pero hay creyentes que todavía no han sido regenerados por el poder de la palabra. Todavía en la iglesia, hermano, en la iglesia, que es lo más triste. Tenemos gente, hermanos, creyentes, entre comillas, que todavía hacen sus movidas a escondidas. A escondidas. No va. A escondidas, hermano. Y ojalá no le vaya a zumbar el oído a alguien aquí esta noche. Me regalan su WhatsApp, por favor. Nada que para, hermano, tenerlo, porque en realidad a veces es bueno tener los WhatsApp, tener números allí, ¿verdad, hermano? Para alguna emergencia. Pero algunos ya lo van haciendo con un doble intención. Tenga cuidado, hermana. Siervita del Señor, tenga cuidado. Si algún siervito por ahí le está escribiendo y le está mandando mensajitos, dígale, escríbale al pastor, dígale. Gracias por creerlo, hermano. Gracias por su apoyo. Si algún siervito por ahí, hermanos, comienza a poner allí corazoncitos allí de emoji, repréndale en el nombre de Jesús, dígale, arrepiéntete. Porque se da, hermano, ¿sí o no, hermano? Porque algunos, mire, hermano, es que el hombre es pícaro, hermano, sin Dios. La mujer sin Cristo es pícara. Pero cuando la palabra de Dios hace cambios, uno sabe detectar donde el diablo está haciendo pedazos, hermanos. Ya nosotros como cristianos evangélicos, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, hermanos, dejemos ya esas cosas, hermanos. Dejemos de andar tirando en directas, hermano. Siervita, hoy la vi bien bonita, fíjese. Dígame a mí, hermano. Dígame, yo lo voy a ministrar con una patada santa o una pechada santa desde aquí arriba. ¿Qué es eso, hermano? O una siervita diciéndole al siervo del Señor: ay, pastor, viera que hoy se miraba, pero va, sí, puede suceder, hermano. Sucede aunque usted no lo crea. Pero ¿sabe qué le digo yo? Inmediatamente le mando por ahí un emoji con la cruz. Jehová te reprende, Satanás. Sí, hermano, es que usted tiene que cerrar puertas, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Estar ahí, hermano, escondida, hermano, ahí va. Hombre, hermano, ya somos restaurados por el poder de la palabra del Señor. Así que si usted ve algún pícaro o alguna pícara haciendo eso aquí, venga y dígame, yo le voy a poner en disciplina. Gracias por el amén. Dos hermanos, saludémonos como cristianos genuinos. Usted va a ver al pastor, hermanos. Soy un pastor joven. Inicié mi ministerio aquí a la edad de 26 años. Estaba muy joven. Sigo joven. Porque por algunos pueden pensar: no, ya está viejo, pastor. Momento. Pero mire, yo todo el tiempo me he dado a respetar. Nadie va a decir aquí: ay, el pastor me dio la mano y me hizo así con el dedo abajo en la palma, me hacía coquillita. ¿Qué es eso, hermano? No, hermano, ya somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Yo en alguna ocasión, a más de alguna hermana, yo le he dado un abrazo en el amor del Señor, pero con mucho respeto. Si hay algún por ahí, esto, hermanos, es bien delicado. La palabra, hermanos, nos transforma nuestras vidas. Si hay algún hermanito por ahí que se andan haciendo malicias, denúncielo, por favor, al 911. Sí, hermano, porque no puede ser. Porque a veces, hermano, los guiñones de ojos, ¿entiende usted los guiñones de ojo? Hermana Verónica, ¿cómo es un guiñón de ojo? ¿Cómo es, hermano? No, pero hágale, quiero ver. ¿Cómo es un guiñón de ojo, hermana Marta? ¿Cómo es, hermano Isaac? ¿Cómo? Vean aquí este siervo, hermano. No, un guiñón así. Mire, hermano, si ve ese guiñón, hermano, llame al 911, hermano, y diga: este siervito me hizo así, ¿ve? Hay que tener cuidado. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo en esta noche. Tómelo en serio. Los que estaban durmiendo ya despertaron, ¿ve? Ya despertaron. Mire, por favor, no le ande coqueteando al diablo. ¿No escuchó, hermano?
Por favor, no le ande coqueteando al diablo. Que si le anda coqueteando al diablo, se lo va a llevar al infierno. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Pero si usted le coquetea al diablo, el diablo se lo va a llevar al infierno. Es tremendo, pero es triste lo que voy a decir. Pero hay creyentes que comienzan con un guiñón, luego un café, luego del café una paseadita, y luego, hermano, ya usted sabe. Y de repente, hermano, ya viene a la iglesia todo deschorcholado, todo destripado, todo desplumado. Porque el pecado avergüenza. Sepa esto: el pecado avergüenza. Y para los que me están viendo, aquí se predica sana doctrina y palabra de Dios. Produce hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Timoteo, 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. ¿Sabe, hermanos? Yo en lo personal, hermano, le voy a decir algo así. Voy a abrir mi corazón. Presta atención a lo que voy a decir. Yo no soy perfecto, hermanos. Le fallamos a Dios. Continuamente le fallamos a Dios. En alguna cosa le fallamos a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? He aprendido, hermanos, que el mayor testimonio no es venir a dar una predicación extraordinariamente, hermanos, respetando todos los lineamientos de la homilética y de la hermenéutica y lo que es la exégesis. No. La mayor predicación, el mayor testimonio es tu forma de actuar. Yo no necesito andarle diciendo a usted: mire, hermano, estas son mis credenciales, hermano, tengo tantos años de ser ministro, mire, hermano, que yo puedo hacer esto, que yo hablo en lengua. No, es nuestra forma de conducirnos. Es la palabra del Señor: forma siervos fieles, honrados, que no tienen pena de pararse donde quiera. Yo puedo irme a parar allá y predico, ¿y quién me va a decir algo a mí? Mire, ya está el pastor sin vergüenza. No, hermano, no. Gracias al Señor. Han querido manchar el nombre del pastor muchas veces, sí. Han querido dañar muchas veces la integridad suya, eso es cierto. Pero dice la Biblia que Dios conoce tu corazón. Y dice la palabra que por su fruto los conoceréis. El tema central de la Biblia es Jesucristo, no es yo. Porque hay predicadores, hermanos, que se paran: yo aquí, yo allá, yo aquí, lo otro aquí, yo soy aquí, yo soy allá, yo aquí, y ya parece yo, hermano. Tanto predicador yo, hermano, ¿no se ha fijado? Sí. Que yo el apóstol, que yo el profeta, que yo el pastor, que yo. Y, hermanos, si la honra y la palabra del Señor es cristocéntrico, hermanos. Esa es la enseñanza. Si nosotros, hermanos, si a veces decimos algunos testimonios de nuestras vivencias, porque de dónde el Señor nos ha sacado, hermano. Porque quién era yo, hermano, si no merecía estar aquí, hermano, pero la misericordia del Señor nos ha abrazado y por Él estamos aquí. Entonces el tema central es: ellas son las que dan testimonio. San Juan 5:39. Sin Cristo la Biblia no sería más que un libro común y corriente, una obra muy buena, pero no, hermanos. La Santa Biblia contribuyó a la santificación del creyente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. La palabra de Dios debe ser creída para ser salvo, conocida para ser sabio y vivida para ser santo. Mire, hermano, mire qué bonito esta frase. La palabra de Dios debe ser creída para ser salvo. Yo creo la palabra, por eso soy salvo. Y conozco la palabra para poder ser sabio a través de la palabra. Y vivo la palabra para vivir en santidad con el Señor. Vivimos la palabra. Lea la Biblia con paciencia, mi amado. Encontrará palabras y expresiones que nos están habituando a oír listas interminables de nombres extraños. Porque hay nombres tan extraños por ahí, hermanos: Aquila, Priscila, Gallo, un nombre que así se llama, y un siervo de Dios que se llama Gallo. Pero no Gallo de aquellos que cantan, sino Gallo. Ese es el hermano Gallo, ¿eh? Dice él, hermano, en la tercera epístola, que él desea que su vida prospere. Es importante leer la palabra de Dios. Lea con mucha oración. Usted que no entiende la palabra,
ore al Señor y ya va a ver cómo su vida va a cambiar, hermanos. Allí encontrará los consejos, órdenes, promesas de Dios que lo van a bendecir para este tiempo y por toda la eternidad. 3 preguntas importantes. ¿Qué dice aquí el autor para cuando usted lea la palabra? 3 preguntas importantes. ¿Qué dice aquí el autor? ¿Qué quiere decir el autor de este libro, de esta palabra? ¿Qué me quiere decir a mí? 3 preguntas que usted tiene que hacerse al leer la palabra de Dios. Digo, 1, ¿qué dice aquí el autor? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué me quiere decir a mí la palabra? Y prepárese el bombazo que le va ahorita. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Ah? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Qué dice ahí, hermanos? Si abrieras tu Biblia tan seguido como abres tu Facebook, tu vida sería otra. Por eso muchas veces tenemos gente y a alguien no le gusta que yo diga esta expresión, pero yo lo voy a decir otra vez. A alguien le retiñe en los oídos esto que digo yo. Por eso tenemos creyentes mediocres que no se meten con Dios. Tenemos creyentes, hermanos, que andan dando villa, que no saben ni cómo se llaman, hermanos. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. ¿Sí? Y terminamos. Finish. Así es, hermano. Terminamos. Ya ver, hermano, hasta estoy hablando en lengua, en inglés. Eso es la santa palabra de Dios. Mire qué historia tiene, hermano. Qué bonito leer la palabra. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Incline su rostro. Préstame. Incline su rostro ahí donde está. Por favor, ahí donde está. Si quiere, póngase de pie. Póngase de pie un momento, por favor. Póngase de pie. Quiero que levante su mano. Levante su mano, por favor. Y dígale: Señor, gracias. Porque en primer lugar he llegado a una iglesia donde se predica la sana doctrina, Dios. Se enseña tu palabra, Dios. Ahora te pido, Señor, que estas enseñanzas queden plasmadas en mi corazón y en mi mente, Dios. Yo no quiero ser simple y sencillamente un oidor olvidadizo, sino que quiero saber escuchar tu palabra, tu voz, atesorarla en mi corazón, Dios. Porque ella es la que me hará sabio, Dios. Gracias te damos, Padre, por permitirme recibir esta enseñanza, Dios, y conocer el origen de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo inició esto, Dios? Tardó más de 1500 años, pero hoy podemos tener una obra preciosa en nuestras manos. Dígale, Señor, ahí donde está: te pido perdón porque a veces no le he tomado importancia a Dios. Pídele perdón a Dios. No le he tomado importancia a Dios a esta gran obra, Dios. Pero a partir de hoy, Dios, voy a comenzar a leerla, aunque sea poquito, despacio,